Egunon, etorri zareten hoi, eta eskerrik asko. Gaurkoan, nik uste oso modu berezian eri ilusio handia egiten didan prentsaurreko batean gaude, izan ere Baliko 8. International Choir Festival jaialdirako Landarbaso Abesbatzak izan duen gonbidapenari buruz hitz egitera gatoz. Eta azken batean nik uste dut, beraiek esplikatuko dutenik baino beto, Maialen Dorroso daukagu gurekin, Iñaki Tolaretxipi da Landarbasoko zuzendaria, eta Maialen gazte eta aurren zuzendaria. Azken batean Landarbasok goi mailako eskaintza musikal bat dauka, koru izugarria da, baina oinarri bat ere badu eta iturri bat ere badu, eta horren arduraduna Maialen da. Eta azkenean zergatik da berri ona, nik uste dut honezkero bagenekien Landarbasok erakutsi duen heldutasun musikala, ez da koro berria, ez da zarzarra ere, 25 urte egin zituen duela pare bat urte, okerrez baldin balabil, baina nik uste dut beraien exigentzia mailan jarri duela korua Gipuzkoako korurik aintzindariena eta segurazki punta-puntako koro bat bezala. Horren adibide eta horren erakusle da neurri handi batean urtero jasotzen dituen gonbidapenak, eta Indonesiari buruz hitz egiten baldin badugu, zer esanik ez dago Indonesiak momentu honetan baduela tradizio izugarria, egundoko maila ematen ari dira lehiaketa internazional guztietan, eta Tolosan ere hori ikusi ahal izan dugu azkeneko urteetan, eta tira, bertara joatea abestera, pentsatzen dut beraiek esplikatuko duten moduan, ore handia dela, ez? A mí me toca simplemente hacer de maestro de ceremonias y en la medida de mis posibilidades de altavoz de una gran noticia, ¿no? Yo conozco este coro y no puedo ocultar mi predilección por haber cantado en él hace ya muchísimos años, cuando no se parecía en casi nada a lo que soy, aunque tenía una cosa en común con lo que soy, porque eso siempre lo he sabido, ¿no? Un nivel de autoexigencia y un nivel de ambición por la calidad y por la pureza musical enormes. Y de alguna manera ese sello siempre lo ha imprimido su director Iñaki Tolaretxipi, al que de entrada le quiero agradecer su tesón, su confianza en las personas que dirige y su incansable tenacidad, ¿no? por mantener siempre a la cabeza de la calidad musical un coro que hoy por hoy es la punta de lanza de la tradición musical coral de Guipúzcoa. Si hablamos de coros y de tradición musical en Guipúzcoa, pues obviamente hablamos de un patrimonio ingente, de un patrimonio, acaba de morir Ansorena, y le recordábamos todos como uno de los grandes, en este caso además hijo predilecto de Rentería, uno de los grandes músicos contemporáneos que ha contribuido a la difusión musical en muchísimas vertientes, con Musicaste, con la propia Eresbil, con la fundación del coro Andramari. Landarbaso hoy es la punta de lanza de esa enorme tradición coral que tiene Guipúzcoa, ¿no? Y la prueba de ello es que está siendo invitado a festivales como el que hoy vamos a presentar aquí, que es el 8º International Choir Festival de Bali, en Indonesia, que es un país que está mostrando, además de tradición, una capacidad vocal y una capacidad técnica de indudable calidad, ¿no? Lo hemos podido observar en festivales como el de Tolosa en los últimos años, y ellos han sido invitados para participar entre el 23 y el 27 de julio de 2019 allí en Bali. Nos contarán en qué va a consistir esa visita y esa gira, pero evidentemente el hecho de que este coro, que ha sido ya galardonado en muchos festivales internacionales, se ha invitado a un festival de esta dimensión, de este calibre, pues para nosotros, como Diputación Foral de Guipúzcoa, que tenemos la misión de promover y de alguna manera de fomentar también la internacionalización de nuestros grupos, de cualquier tipo, de artes escénicas, de todas las artes, de artes cinematográficas, de escritores, de poetas, pero también, por supuesto, de conjuntos vocales, pues es una magnífica noticia, ¿no? Les hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades cuando han hecho giras
anteriormente por otros lugares del mundo, y nos gustaría también, y de hecho, bueno, nuestra línea de internacionalización que tenemos abierta en los últimos años, pues debe servir también para contribuir a que estos viajes, por más que bueno, estos viajes se puedan realizar, porque evidentemente, y con esto termino, cuando un coro, cuando un conjunto vocal como el Andarvaso es invitado a un festival de estas características, pues es una gran noticia que va acompañada, me vais a permitir la expresión, de un cierto marrón económico, porque al final hay que poder afrontar eso que en gran medida es afrontado por el propio coro y por los propios coralistas, ¿no? Que bueno, pues hacen un sacrificio personal muy importante y familiar, porque bueno, pues es su vida y es su pasión. Y eso se traslada, y ahora sí que termino, en la calidad del coro y en la pasión que se transmite en sus actuaciones. De manera que enhorabuena por ese trabajo que hacéis, por ser estandarte de la música guipuzcoana. Ahora nos contaréis, pero es evidente que no solamente lleváis el nombre de Guipúzcoa o de Rentería, sino que también lleváis el nombre de los compositores a los que cantáis, ¿no? O sea, la tradición coral vasca y particularmente guipuzcoana es enorme. Tenemos grandes compositores con los que el Andarvaso tiene una exquisita relación, a los que les encargan obras para que las escriban específicamente para determinados conciertos, para el propio Andarvaso, y eso implica que esas obras son conocidas en el mundo internacional, ¿no? Quizás los aquí presentes no seamos conscientes, pero luego son obras que están colgadas en YouTube, que se dan a conocer, y sus compositores se dan también a conocer, razón por la cual esos compositores luego reciben encargos de otros coros allende los mares. En fin, es una cadena de un incalculable valor y de muchísima riqueza. Así que, Iñaki, edo Maialen, edo Iñaki, nahi zuzunak. Mila esker. Itxaso jaunak ondo azaldu duen bezala, guretzat ohore izugarria da. Indonesiako baliko lehiaketa honetarako gonbidapena jasotzea. Eta ohore bat izatearekin batera, noski, ardura bat ere bada. Ondo azaldu bezala, azken urteotan Indonesia baita abesbatza munduan eta sekulako garrantzia hartzen ari den herrialde bat, eta berak ongi azaldu bezala ongi ikusi ahal izan dugu, adibidez, azken urteotan Tolosako abesbatza lehiaketan bai helduen mailan eta baita aurren mailatan ere irabazleak suertatu diren abesbatzak izan direlako bertan. Eta guretzat horrelako gonbidapen bat jaso eta kategoria horretako edo maila horretako lehiaketa batean parte hartu ahal izatea, esan bezala, sekulako ardura da. Uztailaren amaieran izango da gure bide hori, gure bidaia eta lehiaketa hori, eta ze esango genuke ez, oso ilusionaturik gaudela, lanean buru belarri hori prestatzeko, eta bide horretan gabiltzala ez. Bai, eskerrik asko etortzeagatik, egia esateko izugarrizko aukera da, Maialen eta Denisek aipatu duten bezala, baliko lehiaketa internazionalean egotea. Nik zenbait datu emango ditut 38 abeslari joango gara guztira. Gero baita ere parte hartuko dugu bi modalidade ezberdinetan. Lehiaketak markatzen du zenbait ezaugarri pixkat ezberdinak direnak, erderaz esango dut. El concurso, según las bases, está dividido en dos partes. Por un lado, lo que ellos le denominan la competición, que estaría referida a como una previa, ¿no? Podemos decir, de coros que no han alcanzado o no han dado una puntuación anterior a 80 puntos en un concurso internacional. Nosotros tenemos ese aval de los últimos 3 años, mínimo que es lo que te exigen, y todos aquellos coros que hayan dado ese aval, que tengan ese valor, pasan directamente a la Champions. Nosotros, por tanto, no competimos en la competición, no haremos a la previa, sino que vamos directamente a la parte competitiva final, a la Champions. El participar en la Champions solo se puede realizar en 2 únicas modalidades. Entonces había que elegir. Hay varias y las que hemos elegido han sido las que entendemos que más posibilidades tenemos. Y nos da un poco de pena no poder meter folclore porque era una de nuestras ilusiones, pero al final vamos a música sacra y a coros mixtos.
y la decisión ha sido en coros mixtos meter nuestro folclore. Para nosotros era importante el poder mostrar, por ejemplo, obras en euskera y obras de nuestra propia música. Y la opción de coros mixtos nos permite dar esa opción porque no nos limita. Entonces, pues bueno, al final había que tomar esa decisión y vamos a ir a esas dos modalidades. Pero porque vamos a la final, digamos, ¿no? A la Champions. Y entiendo que la razón por la que nos dan la posibilidad de solamente competir en dos modalidades es porque todo se realiza en un día. Es decir, las competiciones previas se realizan en días anteriores, que son el día 24 y el 25 de julio, pero la final es el día 26 y claro, no puedes estar compitiendo 3 o 4 veces en el mismo día. De los datos que tenemos nosotros, por lo menos, a día de hoy solamente como coro europeo va Landarbasa Abes Batza. Sabemos que viene un coro sudafricano de altísimo nivel, con el que hemos competido en 3 o 4 veces en diferentes partes del concurso. Al final Landarbasa tiene 14 premios internacionales y ha estado pues, bueno, en diferentes partes del mundo compitiendo en concursos de gran nivel. Este concurso está englobado en uno de los 3 más importantes de Asia. Está el de Singapur, uno de ellos, el de Bali otro, y el de Taiwán, que estuvo CUP justo hace 2 años, el de Taiwán. Y nosotros estamos invitados a este de Bali. Singapur también no sé si nos invitó, pero sí que se puso en contacto con nosotros, pero bueno, Bali sí que ha tenido un interés especial en que nosotros acudiéramos. Y luego la parte del jurado, pues creo que está en la nota de prensa, parte de los miembros del jurado, porque es bien larga, por lo menos hay 3 o 4 que han sido jurados en el certamen de Masas Escolas de Tolosa, para nosotros por lo menos son conocidos. Y como bien ha comentado Denis, pues Bali es Indonesia. Indonesia es ahora mismo una potencia mundial en música coral. Los 2 últimos años han ganado coros indonesos, tanto en adultos como en infantiles, en el certamen de Masas Escolas de Tolosa. Ha sido una progresión por parte de su arte y de su cultura tremendo. Y participar ahí de esa manera, donde sabemos que va a haber bastantes coros asiáticos, especialmente Filipinas, la propia Indonesia, pues van a ser pues, para nosotros coros en los que vamos a tener que pues, ajustar mucho para poder alcanzar y estar en su nivel. Y luego también mencionaría el tema de los talleres, porque bueno, la competición es muy importante, pero nos da la opción de poder, mediante los diferentes talleres que se están organizando, poder mostrar tu cultura, poder mostrar tu arte, poder mostrar tu música, etcétera, etcétera, ¿no? Y la experiencia que tuvimos especialmente en Riga, con el taller de Javi Busto de la música coral vasca, fue un auténtico lujazo, ¿no? Poder estar con Javi Busto en su propio taller y que pudiera ver un coro vasco que pudiera cantar música vasca con Javi Busto allí. O sea, esa experiencia, al margen de la competición, pues es algo que muy pocas veces se puede volver a repetir. Y bueno, lo que sabemos también es que Josu Elberdin estuvo de jurado en este concurso, creo que fue hace 3 años, y bueno, pues hemos aprovechado su experiencia pues también para preguntarle información relativa pues eso, al propio concurso, a las características del mismo, a la hora de confeccionar lo que es el programa. Y ya digo, lo de los talleres, ahora estamos justo en ese tema y bueno, con muchísimas ganas de poder mostrar al mundo y a toda esa relación de muchos coros, muy pocos llegarán al Champions, pero muchos serán parte de la competición previa y que ellos sí que van a poder acceder a los talleres. Del programa no nos puedes decir nada. Ahí por lo menos... No te quiero poner un compromiso, pero... hay una obra que va a ir seguro, que es la Uteyatu, que la cantamos en el certamen de Masas Escolas de Tolosa, y por lo menos esa obra sí que va a ir seguro. Y luego la otra parte, por lo menos hay otra obra más que Ditubinas, que sí que la llevaremos en Tolosa, pero sí es verdad que todavía nos dan opciones de poder decidir el programa y yo quiero limitar todo hasta prácticamente el último día. Gaina Iñakik ondo aipatu duen bezala, hasierako, lehendabiziko ronda batean edo fase batean elkarren artean konpetitu berduten abesbatza batzuk izango dira, ez da gure kasua izango, gu zuzenean championshipera goazelako, baina championship horretan ere kategoria bakoitzetik irabazle bat suertatuko da, eta irabazle guztien horien artean Grand Prix moduko bat ere jolastuko dute, azken egunean, konpetituko dute beraien artean, azken egunean. Baliteke, suertez, dena ondo baldin badoa ere, horietako baten artean, horietako bat izatea iristen baldin bagara,
beste modalidadetako ere abesbatza onenekin elkarren artean konpetitu behar izatea azken egunean, eta orduan horrek ere programa aldetik baditu exigentzia batzuk. Obra berriak abestu beharko zenituzkete? Hortxe dago, dirudienez ez. Dirudienez beraiek aukeratzen dute zer obrak abesten dute bai. Hortan gaude. Eta hori da, kondizionante bat programan. Porque, claro, ez da berdin finalelako obra baldin badituzu, orduan kontutan eduki behar gauza bat edo bestea. Errepikatzen baldin badaukazu, orduan pixka zentratu dezakezu programa. Sí comentar como dato histórico, nosotros en este tipo de modalidades de gran finales y llegar luego a la gran final, Landarbaso Abesbatza hemos estado 3 veces en grandes finales. Y hemos ganado una, que fue en Gales, en Yangoyen. Las otras 2 hemos estado, nos dijeron que lo hicimos muy bien, pero no ganamos. Bueno, estar en la gran final significa ser el mejor de tu propia modalidad, o sea que quiere decir ganar tu propia modalidad, que eso también ya es un premio, ¿no? Ez dakigu, baino datu bezala, beste urteko urtetatik, normalean, adibidez Galesen egondu ziren 14 talde, gutxi gora bera. Normalen gutxienez 8 izaten dira. Bai, minimo 8. Eta finalean, gutxi gora bera pasatzen dira, 3-4. Hori izaten da normalen, 3-4 talde. Primero se realiza la competición de los coros y vosotros directamente pasáis a la Sí, todo aquel coro... Eso es, perdona. No, te explicas. Eso es. Sí, la competición es en los días 24 y 25. Nosotros ahí no vamos a competir. Además vamos a tener más tiempo para poder estar en los talleres, porque justo los talleres son el 24 y el 25. Con lo que al no estar en la competición, pues podemos ir más tranquilos al día 26, que es la Championship, que son todos los coros que han sacado una puntuación superior a 80 puntos en los días 24 y 25. Y los coros que acreditamos esa puntuación vamos directamente del día 26. Y después de eso, de todos los que compiten el día 26, se hace una selección, digamos, de los 3-4 que gana a la finalísima. Que son los ganadores de cada una de las modalidades, del día 26. La modalidad hauetako bakoitzean derrigorrezko pesari badaukazu edo? Ez, orain hontan ez. Normala izaten da, osea, Europako lehiaketetan ia gehienak badaukate obra behartua. Baino hortik kanpo, adibidez, estatu batutan ere behartua izan genuen. Baino Asiako lehiaketetan normalean programa libre ematizute. Bueno, libre, ematizuten nahi duzun abestu, baina daukazu limitazio bat. 3 obra, 15 minutu maksimo, obra bat ezin du izan beste bien denborakoa baino gehiago, akapela izan behar du, variables berdinak dituzu hor. Baino ez abestu berdezu konkretuko obra. Aldera gehiago? Bai, Landarbaso Abesbatza helduena aurrena zeintzu doaz? Bi ez duten ez dakite azkenean. Bai, Landarbaso Abesbatzak 3 talde ditu momentu honetan. Dira kontari, dira aurrak, daude 71 aur, da gutxi gora bera 8 eta 13-14 urte bitarteko. Gero dago Landarbasoko dizdizka, direla gaztetxoak, eta horiek daude 14 eta 20 urte bitarteko. Hor daude 32. Eta gero dago Landarbaso Abesbatza, gaudela 43 momentu honetan, daude 18 urtetik gora. 40 arte, 41 urtean, helduena ni naiz. Eta balira Landarbaso Abesbatza da, talde helduena. Suertez, esan dezakegu, gure gazte taldetik datozen abeslari batzuk ere badaudela gaur egun Landarbason abesten, eta horiek ere parte hartuko dutela lehiaketa honetan. 3 datoz gazte taldetik. 18 urtekin. Bai, galetzek 18 ditu ja. Bueno, uztailaren bukaeran zuen berrien zai egongo gera, egia da jazaldiarekin kointzituko dula, baino edozein kasuetan horrek ez du kentzen ia balitik berri honak datozen itxoiten ezkeranik egongo. Sorte hon eta aparturaz. Eskerrik asko. ¿El premio que es económico? Sí, ¿no? ¿Tú sabes cuánto es? Yo no lo sé. Zenbaki zehatza ez. Hay que saber eso, Ahí nos ha pillado, pero... Está claro que no. No lo sé. El año pasado, el 50 aniversario, es difícil de superar por todo lo que significa. O sea, es uno de los concursos más importantes del mundo,
es un 50 aniversario, han llamado a los 16 más representativos en la historia y estuvimos ahí. Y era en casa. Y era en casa, o sea, es exacto. O sea, ¿Creéis que podéis ganar este? sí. Sí. Sinceramente sí. Pues a mirar la cuantía del premio, porque si no va a parecer que no... La selección de los 38 integrantes, ¿cómo se ha hecho? Bueno, realmente nosotros damos la opción a que vayan todos, lo que pasa es que todo el mundo no puede ir. Vale. O sea, son 11 días, porque no hemos dicho Hay un que... límite de participantes, ¿no? Hasta 45, o sea, podíamos haber ido todos. El problema está en que del 27 al 1 hacemos un poco de turismo, son 36 horas de viaje los que tenemos hasta allí. Pues hay que aprovechar también el que estás en Indonesia para visitar y ver cosas diferentes. Que vamos a hacer solo turismo, ni conciertos ni nada. Que va a ser volvemos el 1 de agosto. Y bueno, pues hay gente que no puede. O sea, realmente, pues o por trabajo, principalmente por cuestiones laborales. ¿Y el concurso es en algún teatro especial o en qué escenario Es es? en un hotel. Sí. Bueno, en un auditorium, Eso es. no... En un hotel que cuenta con dos salas, con dos auditoriums, Sí. un auditorium y una sala, en el que este año además se hace ahí por primera vez, y un hotel a la orilla del mar. Sí. Hombre, allí los hoteles son... yo no estaba, ¿eh? Sí, serán centros de convenciones, Right. será un auditorio, será un... Espectaculares. Ya. Nosotros las fotos que hemos visto, y desde luego, por ejemplo, tienen concha acústica, o sea, que decir que Está preparado para... Sí. un hotel, bueno, no sé, aquí yo no conozco ningún hotel que tenga una concha acústica dentro de una sala de convenciones o lo que sea, o sea, que estamos hablando de, de una infraestructura importante. Bueno, venga. Vale, es que Mila esker.